Se escucha, no sé si ustedes nos escuchan. Se escucha, me pone Can. ¿Alguien me habla? Así veo si los escucha usted. Ah, eso. Sí, se escucha. Listo, no lo... A ver. Y no, ¿será por el silencio? No sé. Ay, creo que tengo que hablar yo algo. Modo de solo audio, ¿no? Utilizar internet para el audio, ¿eso está bien? Silenciar el audio de internet. Activar el silencio automáticamente al conectarse al audio a través de internet. ¿Qué es esto? ¿Vos la escuchaste? Sí, yo lo escuché, Cande. Acá, bueno. Por eso te digo, como no sé qué toqué ahí, esto. Lo único que cambié. ¿Será por el silenciar? Claro, por eso te digo. Dale, Me molesta. Preguntale a Cande si. Cande, a ver, ¿nos escuchan? Ahí está. Sí, ¿ustedes? Ah, ahí ahí está, ahí sí. está, ahora sí. Hasta ahora no escuchábamos nada. Genial. Ahí va. Bueno, arrancamos entonces. Bien. Vamos acá, les mostramos, tratamos de que esté completo el equipo de nivel. Si lo ven medio mal, me avisan. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a hacer las dos prácticas que son caracterización del sistema de primer orden y reconocimiento físico del sistema de control de nivel. ¿Sí? Vamos a empezar por el primero. A ver si se ve bien. Bueno, este equipo más o menos ya lo tienen de planta 1. Vamos a empezar con las protecciones. Este equipo tiene protecciones, tanto mecánicas como eléctricas. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Tiene el manchón? El manchón, bien, lo vamos a mostrar. A ver si puedo prenderla. A ver, para. ¿Me pasás mi celu? Bien, el manchón. ¿Qué hacía el manchón? Ahí, lo marca. Esta pieza de goma que ven acá, ¿sí? Era Esto por las vibraciones, ¿no? Sí, y además... Alinean al motor, ¿no? ¿Cómo no alinea el escuché? motor. Claro, alinea el motor ¿con qué? Con el eje de la bomba. Exactamente, entonces ya tienen el motor, el manchón, el eje de la el bomba, eje de la bomba. el manchón es esta pieza que ven acá. A ver si lo giras un poquito más, se ve de otro color. Ahí, Ahí se ve negro. ¿Ahí lo ven? Sí. Y acá tenemos el eje de la bomba y el cuerpo de la bomba, ¿sí? Bien. Recuerdan que el manchón era una pieza circular con agujeritos en los cuales calzan de esta manera
los dos ejes y el manchón absorbe el esfuerzo y la vibración que hacen, digamos, las partes metálicas al girar. Bien, ya que estamos por acá, la otra protección mecánica que tiene es el flexible. ¿Se acuerdan para qué era? Absorbe vibraciones también. También. Y está conecta la bomba con la cañería. Además teníamos un filtro que, bueno, no se va a poder ver porque está medio sucia el agua, medio turbia. Vale la pena que ver de atrás. Van a ver la succión, ¿sí? Desde acá atrás tenemos la succión del líquido del tanque de almacenamiento. Y ahora luego seguimos de aquí. Bien, ¿y protecciones eléctricas? Disyuntor, térmica, Guardamotor. Bien, guardamotor, disyuntor y térmica, dijeron. Específicamente el equipo acá tiene el guardamotor. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué tipo de bomba es esta? Trifásica. Muy bien. Vamos a mostrar para chequear. Ahí pueden ver. ¿Sí? Y tendría también la puesta a tierra. Acá tenemos el guardamotor. ¿Recuerdan para qué, digamos, qué función cumple? ¿De qué nos protege el guardamotor? De la falta de fase. Bien, ¿y qué más? Eran 3. Cortocircuito y sobrecarga. Perfecto, exactamente. Nunca está de más repasar los conceptos de electrotecnia. Bien. Bien, entonces las eléctricas serían solo el guardamotor y la tierra, ¿sí? Sí, creo que. Bueno, después cuando no tengamos aire se los vamos a mostrar. Acá tenemos una abrazadera, que es una protección también. Siempre que trabajemos con sistemas con aire comprimido, es importante utilizar las mangueras que sean apropiadas para soportar la presión y abrazaderas que sostengan, es decir, que aseguren las mangueras a los picos, ¿sí? Porque cuando lo armamos no está presurizado, no hay problema. Cuando empieza a levantar presión podría saltar y dañar lastimar a una persona o dañar algo. Esto es muy importante. Acá tienen un acople rápido que está preparado para dar desde la conexión de la línea de aire comprimido de la planta a el módulo de conexiones, que es lo que vamos a ver ahora en un momentito. Acá les mostramos el módulo. De que no tenía mucha cosa. Lo vamos a ver más o menos por partes para que se ubiquen. Empezando a aquel lado. Sí. Disculpen la El producción, cambio no de está plano. muy preparada. Bien. Entonces, ¿lo querés? acercar un poquito más. ¿Cómo? Si te podrás acercar un poquito más. Se los quiero mostrar primero general para que vean qué es cada zona y después se los acerco, ¿les parece? Dale, perfecto. Para que lo ubiquen en el módulo. De este lado tenemos, arriba del todo, lo que sería la zona de conexiones eléctricas. Y abajo, las de conexiones neumáticas. Les acerco. Bien, acá tenemos la llave de corte, que es la que hace que, digamos, conecta o desconecta la electricidad al módulo, ¿sí? El módulo está enchufado, tiene una ficha tipo DIN, y con
esta llave nosotros le damos tensión a toda la parte eléctrica, al módulo eléctrico. Tiene algunos tomas y luego vamos a ver específicamente cada conexión. Claro. Ahí lo llegan a Acá ver. se pueden hacer las conexiones eléctricas que vamos a ver más adelante en detalle. Y en esta parte, a ver, En esta parte, acá tienen directamente el suministro de aire, que es el otro lado de la manguera que les mostré recién, que suministra a todo el módulo de conexiones neumáticas, y ahí también tenemos abrazaderas se enfocó. Ahí. a ver. para poder Ahí. sujetar y poder hacer de manera rápida y sencilla las conexiones neumáticas, ¿sí? La gracia de esto es armar, desarmar, tener en un panel todo junto lo que queremos hacer, para no tener que ir a buscar las mangueras o a conectarlas en algún lugar alejado de este punto. Pasamos al otro lado. En general, a ver. Bien, a ver. Voy a poner esto. ¿Se ve? Sí. Fabricada aparte. Bien. Acá tenemos del otro lado de la conexión eléctrica un transductor. Este lo van a ver en los videos que nos va a subir Claudia. Es un transductor. Presión. Corriente. Presión. Es al revés del que vamos a utilizar hoy en la práctica. Este es similar al que ustedes tienen en la UCT. ¿Sí? El que no podemos ver sería este. Esta es la fuente. ¿Podés repetir eso un segundo? Sí. De este transductor. Este no es el que vamos a usar ahora, Hoy. ¿eh? Este es el que se usa para conectar al PLC, que después se va a subir un video de cómo se usa y cómo funciona. Ahora sí le mostramos. Esta es una fuente. Bien, la fuente podemos hacerla de voltaje variable o de corriente variable. Específicamente nosotros la vamos a usar en este caso variando el voltaje, dejándolo fijo en 12 volts, ¿sí? Que es lo que necesitamos de alimentación para El más transductor. adelante. Sí, para el transductor. Bien. Una consulta, ¿esa fuente era de continua o de alternada? No me acuerdo. Esa Era fuente es continua. de continua. Está bien. ¿Sí? A ver si lo puedo. ¿Qué querés mostrarle? No, era para ver si tenía algo más para mostrarles, pero no. Son 12 volts de corriente continua. Acá tenemos el registrador. Bueno, es un poco pesado, después lo vemos cuando corresponda. Tienen una guía visual y luego después lo vamos a ver en detalle. El transductor también está ahí. Perdón. Ahora se los explicamos bien en toda esta parte. Es para que Vean que es todo lo que empiecen contiene a ver el módulo. Acá tenemos 2 controladores neumáticos. Este es el que vamos a utilizar hoy. Está marcado. Lo vamos a ver en la práctica 2 de este día, digamos. Y también tiene una zona donde hay válvulas reguladoras que se usan para alimentar distintos elementos. Bien. Esto se los queríamos mostrar porque es algo muy útil en la planta. Es un equipo de soporte que contiene todas estas cosas. Y ahora sí, ya podemos pasar a la práctica.
Bien. ¿Recuerdan los objetivos de la práctica de caracterización? Evaluar la linealidad del sistema. ¿Recuerdan cuál es el sistema o el proceso con el que vamos a trabajar? No, bueno. Específicamente el proceso en este caso es un tanque con una válvula de descarga, un tanque que descarga la atmósfera y es sistema de primer orden. ¿Sí? Entonces, específicamente lo primero que vemos es la línea, digamos, recorrido del fluido. Vamos a utilizar la bomba. Esto, como vieron ustedes, como empezamos a ver hace un ratito, tenemos la succión. Llega la bomba, tenemos el bypass de derivación y directamente la corriente va hacia el tanque. Acá tenemos la placa orificio, Claudia se la mostró en el video. Es para que vean todo lo que tiene. En esta práctica en particular no utilizamos la válvula de control, hacemos pasar el fluido por acá, básicamente porque queremos caracterizar el sistema del tanque. ¿Sí? Así que vamos a Bueno, poner en ¿les funcionamiento. hago un recorrido más de cerca o así les sirvió más o menos, chicos? Si podés más de cerca, mejor. Vale. Bueno, entonces, ustedes vayan diciéndome. Sí, dale. Bien, entonces. Ahí va. Más adelante. La producción. Empieza. Le va a salir. Yo tengo acá y vos señalá porque. Acá tenemos la succión del tanque, ¿sí? ¿Lo ven? Una válvula para poder cerrarlo. Por ejemplo, cuando Gustavo cambió el flexible, es muy útil agregar este tipo de válvulas en medio de las conexiones. La bomba, si se fijan, la corriente que sube acá tiene como una derivación, pero el caño es el mismo, ¿sí? Y aquí tenemos el bypass que viene hacia el tanque. ¿Se ve algo, chicos? Ahí se ve mejor. Ahí se ve. Ahí señala la derivación del Este es el bypass, ven que viene directamente, y esta línea que viene hacia acá y luego sigue para arriba. Acuérdense acá que la placa orificio la van a usar o no la van a usar. No. No, entonces abrimos las válvulas del bypass de la placa orificio. Bien. Vamos a cerrar la esclusa para que siga el recorrido del bypass de la válvula de control. Entonces, va a seguir y va a caer al tanque. ¿Qué vamos a usar además del sistema de cañería? Bueno, vamos El a usar tanquecito es el de la derecha, ¿no? Este es el tanque, ¿sí? Esta es la descarga y acá está la válvula. Sepan comprender que tiene el volante modificado para facilitar el uso. Bueno, para poder transmitir el nivel, vamos a usar el DPT. Este DPT lo vieron en planta 1. No sé si se acuerdan. A ver, quizás el ángulo. Bien.
Como vieron en los videos de teoría, el DPT va a estar conectado al tanque del proceso por una manguera y esa presión se va a comparar con la presión atmosférica. Pueden ver. Esta es la que toma a Es la la- atmósfera, claro, la toma salida. que está abierta. Y recuerden que lo que entra al DPT es la diferencia de presión entre las dos tomas, ¿sí? Entre la atmosférica y la toma hidráulica directa que viene de la base del tanque. Bien, esa sería nuestra señal de entrada. Como siempre les decimos, recuerden que para todos estos instrumentos tenemos la señal de entrada, la señal de salida y una alimentación, ¿sí? Este instrumento es neumático, por lo cual, ¿cuál sería la alimentación que vamos a utilizar? Neumática. Aire. Aire comprimido a 20 psi. Ahí ven que Flor les está mostrando la Intentando. entrada y la salida, ¿sí? Entonces, en la entrada tenemos la conexión directa de la válvula reguladora, que va a estar a 20 psi, y la señal de salida, ¿a dónde la vamos a mandar? Al Al- transductor. Al transductor. Muy bien. Entonces, tratamos de mantener un código de colores para que a ustedes les sea más sencillo seguir las conexiones, ya que de lejos las mangueras son todas idénticas. Ahí teníamos el color azul y venimos al panel de conexiones que creo que ya esto lo vieron. En la parte interna tiene todas las conexiones hechas para que Se solamente... trabó la imagen y el audio. Ay, no sé qué hacer. Ahí no. A mí me funciona bien. Ah. Ahí ven el que salía del DPT, entrada al transductor. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Ah, bien. Sí, sí, se ve. Bien. Así. Ahora venimos a ver... Sí. Acá tenemos. Acá lo pueden ver. A ver. Es un cilindro metálico que tiene la entrada neumática y la salida eléctrica, ¿sí? Recuerden que todos los transductores siempre tenemos que alimentarlos con una señal que va a tener la misma naturaleza que la señal de salida. Dame. Por eso, en este caso, nosotros queremos que salga una señal eléctrica, entonces lo alimentamos con 12 volts. ¿Recuerdan en qué rango va a estar la señal de entrada y la señal de salida? 3 a 15 PSI y salían 4 a 20 milivolts. Muy bien, exactamente. Entonces, acá pueden ver la entrada, la salida, la alimentación, y esta T es lo que vemos como derivación de la señal neumática de entrada, ¿sí? ¿La ven? Bueno, ahí se ve mejor. Perfecto. Bien. Entonces, lo que es importante en este caso es que, como esta señal nosotros la vamos a registrar desde la señal eléctrica, esta salida de la señal neumática o la derivación de la señal neumática, si prestaron atención recién en el panel de conexiones, tiene una salida neumática atrás. Entonces, ahí la vamos a tener cerrada para que no fluya el aire y no cambie el valor medido, ¿sí? La salida del transductor. ¿A dónde lo vamos a conectar? A la entrada del registrador. A la entrada del registrador. Entonces volvemos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta de eso antes? Sí. No entendí dónde está la conexión con la fuente. Bien. Ah, Acá tenemos básicamente los cables, ¿sí? Que acá son 4, que tenemos la alimentación y la señal de salida. Si se fijan, a ver, por acá, esos cables vienen por acá adentro y están conectados
de manera tal de llegar hasta la fuente. ¿Sí? Va a ser Bien. difícil seguir los cables, pero bueno, se Si se entiende. fijan, los azules son los de alimentación y vieron que recién el transductor tenía 2 cables azules y 2 cables rojos. Sí. Sí, suponemos que sí. Como decía ayer Pau, suponemos que sí. Bueno, pasamos al plano de conexión. Entonces, repasando. Tenemos de la salida del DPT, Salida del DPT, a la entrada del transductor. bueno, no importa. Salida del DPT a la entrada del transductor, esas son las conexiones neumáticas. Y además, acuérdense que el DPT tiene que estar alimentado por una válvula reguladora. La válvula reguladora que usamos para el DPT es la que está en el sistema de nivel. Ahora se las muestro. Pero primero les quería mostrar las conexiones eléctricas y tenemos. Tenemos la salida de la fuente, fíjense que está con esta cintita violeta, va a la alimentación del transductor. ¿Sí? Y la salida del transductor, que está con cintita roja, va al registrador. ¿Sí? O sea, lo que se hace es conectar y desconectar los copodrilos. Y acá les muestro la válvula reguladora, que esta ya la vieron y ya la han usado en planta 1. Solo se setea en ¿cuánto? 20 PSI. PSI para alimentar. Bien. Creo que ya estamos en condiciones de arrancar, ¿no? Dale. Vemos primero el registrador para repasar los videos. Bien. Acá pueden ver todo lo que está en la foto, que estaba en la guía visual. Tenemos la perilla para ubicar el cero, la perilla para ubicar la posición relacionada con el cero, la señal de entrada, teníamos el positivo, el negativo y la tierra con esta chapita bypaseada con el positivo para evitar el ruido eléctrico, para tratar de disminuirlo si lo hubiera, el rango en el cual el rango de la señal de entrada. En este momento, si lo pueden ver ahí, está en 20, dado que sabemos que es el valor máximo con el que vamos a trabajar, porque va a ser... ¿Por qué? ¿Por qué 20 milivolts va a ser el máximo con el que vamos a trabajar? Porque la señal de salida del transductor va de 4 a 20. Muy bien. Entonces, cuando la señal sea 20, ¿cómo se va a mover la pluma? Al máximo. Al máximo, perfecto. Y esto es lo que les mostró Claudia también. Acá tenemos la conexión para una pluma y acá tenemos la conexión para la segunda, que en este caso no tiene nada. Así que esto viene para acá. Bien. Y acá al costado tenemos los botones para prender, el que dice Power. Los que tienen los numeritos de 30, 60 hasta 1200 son para poner la velocidad. Tenemos la unidad que va a llevar esa velocidad, puede ser milímetros por hora o milímetros por minuto. Y por último, el freno y el play para que el papel corra. ¿Sí? Como les indicó Claudia, el papel viene hacia nosotros, adentro tiene un rollo que va Va a ir corriendo, a ir corriendo. según la velocidad que le pongo. Bien. Entonces, para empezar, como pueden volver a mostrar la válvula reguladora. Sí. Muy bien. Ahí. Acá está la válvula reguladora. Ahí. ¿Solo eso era?
Sí, te lo muestro más de lejos, a ver si lo pueden ubicar más en el sistema. ¿Se lo señalás, Santo? Acá tienen la válvula. La válvula tiene la conexión directa del aire comprimido, que es la línea azul que ven de atrás. Ah, eso, no llegaba a ver dónde estaba bien. Regulamos con el tornillo superior. Y acá tienen el mismo código de colores que usamos, el color celeste, lo tienen acá y lo tienen a la entrada del DPT. A la entrada de la conexión neumática del DPT. Bien. Bueno, entonces, ya hicimos todas las conexiones correspondientes. Ya abrimos todas las válvulas que teníamos que abrir. ¿Qué tendríamos que hacer ¿Marcha? ahora? Prender la bomba. Prender la bomba y antes. El compresor. El compresor. Bien. Los unos. Si no los escuchamos, porque el Webex filtra el ruido. Si ven que no los escuchamos, escríbanos por el chat, porque nosotras sí vamos a escuchar. No vamos a escuchar. Ahí, antes está prendiendo el compresor. Yo voy a prender la bomba desde el guardamotor. Y ahí díganos si escuchan algo o no escuchan nada. Se escucha bien. Sí, Sí, se escucha bien. ¿Con qué válvula? ¿Contaste? ¿Sí lo apagué? Vale. Ahora paren, vamos a apagar todo de vuelta. Porque para caracterizar el sistema vamos a hacer una perturbación. En esta práctica, ¿qué tipo de perturbación era? Escalón. Escalón. Y para hacer una perturbación escalón contamos con distintas válvulas, pero hay una que es como definitivamente la más óptima. Por un lado tenemos la válvula, que es un cuarto de vuelta del retorno de la bomba, la válvula Global Bypass y la válvula de control. Bien. Nosotros en este caso lo que queremos específicamente es que la perturbación tenga la mejor forma de escalón que podamos lograr, ¿sí? Y que sea cómodo para operarla y que sea no una rampa, sino un escalón. Por ejemplo, si yo tuviera que operar esta válvula, en lo que tardo en mover el volante, ya estoy generando una variación que no sería un escalón en el caudal. En el caso de la válvula de control, podríamos tener algo de dinámica asociada al movimiento del vástago o según el instrumento que usemos para mandarle la presión a la cabeza, e idealmente no sería la mejor opción porque, si recuerdan, de las características de la válvula no es lineal, ¿sí? Entonces, si vamos a querer evaluar la linealidad de un proceso, lo ideal es que la perturbación sea lo más limpia posible. Si no tuviéramos nada y lo tuvieran que hacer, pero bueno, habiendo otras opciones, siempre queremos elegir lo que nos genere la mejor perturbación y que sea más cómodo para que hagamos en este momento. Esta válvula es la que tenemos más cerca y nos da un muy buen control del caudal. ¿Sí? Casi prendemos. Ahora prendemos todo. Bueno, ahora tenemos que esperar a que se genere un estado estacionario. Vamos a ayudar al tanque un poquito, agregándole un poco de líquido para llenarlo más rápido, ¿sí? Eso no sería parte del procedimiento per se. Disculpen. No sé si se llega a ver en este momento el nivel, está más o menos por acá. ¿Sí? Nosotras estamos trabajando con la válvula del bypass completamente abierta
por lo cual, cuando la cerremos, va a aumentar la presión del otro lado. Mientras tanto, vamos prendiendo el registrador. Más allá de las salvedades de lo que vieron con Claudia con respecto a la escala, yo les muestro cómo pondríamos el 0. No lo quiero sacar mucho porque si se desestabiliza. Entonces yo toco la perilla, me marca el 0. Fíjense que corresponde bastante bien con el valor. Lo puedo ajustar un poquito para que caiga justo sobre la línea. Pero para mí ese sería el 0 y está bien. Luego, cuando lo pongo en el modo medición, como mi tanque está lleno más o menos por la mitad, fíjense que está en aproximadamente la mitad de la carga. O sea, estamos bien. Esto está representando realmente la altura de nuestro tanque, ¿sí? Eso es importante, como le dijimos, si ustedes se quieren asegurar, chequearlo con el tanque vacío y con el tanque completo, con el tanque lleno, para fijar estrictamente los límites si ustedes los necesitaran para calibrar la escala. Si no, ya saben que podemos trabajar bien así, porque en este caso lo que nosotros queremos obtener es la señal, la curva de salida, para poder obtener el valor de tau y evaluar la ganancia. Para chat. ¿Es eso o no? Ah, listo. Bien, bien. Así que tampoco la velocidad en este momento estamos usando 120 milímetros por hora. Es un valor lento, pero en este momento vemos que estamos manteniendo el nivel aproximadamente constante, ¿sí? Así que directamente pasamos a hacer el escalón. ¿Quedo acá o...? No, si querés vamos y después van a ver cómo evoluciona. Bien. No sé si soy yo, pero se escucha entrecortado. En este No, punto se lo que escucha entrecortado y bajito. ¿Cómo? Se escucha entrecortado y bajito. Se escucha cortado y bajito. Ah, porque Hay lo un teníamos... poco mejor. Bien, en este caso lo que tenemos que verificar es que el tanque no se nos rebalse, que el estado estacionario al que estamos yendo sea tal que el tanque no se rebalse. No sé si lo ven, está por acá. Una pregunta, la válvula de salida del tanque, que es la que nosotros estaríamos más que nada calentando, o sea, la R que nosotros después tenemos en la función, ¿esa está establecida a una cierta apertura o totalmente abierta? Perdón, creo que habla Cata, no te escuché la pregunta. La válvula de salida del tanque, ¿tiene una cierta apertura más que nada abierta o más que nada cerrada? En este está como a la mitad, si se fijan el ángulo está a la mitad. Esta como hicimos todas las prácticas, bueno, elegimos en general no tocarla, por eso preferimos mover esta. Yo recién tuve que volver a abrir la válvula con la que había hecho el escalón porque el tanque se nos rebalsaba. O sea, la idea es que si ustedes van a hacer un análisis,
esta válvula mantengan fija. Recuerden que estamos trabajando manteniendo fija R desde este punto y la única variación que podría tener tiene que ver con el nivel en el tanque. Entonces, es muy importante esta válvula. Cuando hacemos esta práctica, no tocarla, ¿sí? Ustedes imagínense que si estuvieran acá en la planta, estarían 2 o 3 horas con este sistema viendo las partes y haciendo saltos. Entonces, todos estos saltos ustedes los tendrían que hacer en la misma condición de apertura de esta válvula para que puedan evaluar realmente el tema de la linealidad que tenga que ver con el tanque, ¿sí? Así que, no sé si eso contestó, Cata, tu pregunta. Sí, sí, sí. Se nos sigue llenando el tanque. Te hago una consulta. Para modificar que no se me rebalse el tanque en estado estacionario, el blanco, uso entonces también la de retorno al tanque grande, no uso la, me olvidé, ¿es esférica la otra? No te escuché nada. Para que no se me rebalse el tanque. Para que no se rebalse el tanque, la válvula que uso es la de retorno al tanque azul. Espera que ahora te contestamos porque sinceramente no te escuchamos nada. Ahora cuando apague el compresor. Te escribo. Dale, mejor. Ahí estamos tardando porque se está por rebasar el tanque. Chicos, acá lo importante es, sobre todo para, digamos, estamos nosotros acá, si no pudiéramos obtener una curva, ustedes recuerden que estas son las curvas que obtuvieron, las que les pasamos cuando hicieron la práctica, ¿sí? Así que acá nos invitamos por ahí más a mostrarles el equipo y cómo se haría el escalón. O sea, para hacer el escalón hay que esperar al estado estacionario, mover la válvula del retorno de la bomba y cuando llega al otro estado estacionario es cuando finaliza la curva. Bien. A ver, ¿para qué, Martina? La válvula con revuelo que no rebalse el tanque es con la del retorno al tanque azul. Sí, exactamente, esta. Esta es la misma con la que hicimos el salto, que si yo la tengo completamente abierta, el tanque no debería rebalsarse. Pero bueno, cuando hice el salto se ve que la cerré demasiado y aumentó mucho el nivel. Ahí por lo menos cortó el compresor. Bien. ¿Cuál hay una? Vamos a ver qué hizo el resultado. Sería en este sentido. Así. Este es cuando se nos rebalsó. Y acá, fue, no sé si lo ven, cuando estábamos probando el equipo, esto es un salto negativo en este caso. Acá, Me parece que no se ve. A ver. Ahí. Ahora sí. Esto es lo que estaba registrando recién cuando casi se nos inunda el tanque. Lo tienen acá arriba. Llegó casi al 100% de la escala y está en un 95%. Así que creo que es ilustrativo para lo que tendríamos que hacer en esta práctica. La forma de la curva negativa sería... Esta es la forma de la curva negativa. Teníamos un caudal y cerramos, y abrimos la válvula de derivación. Generó esto en el tanque. Es importante que tengan en cuenta, en esta práctica, además de llevarnos esto en papel, ¿qué tenemos que registrar? La velocidad que teníamos puesta en la carta. Eso es importante, pero algo que tiene más que ver con el tanque. El tiempo en el que haces el salto. El tiempo en el que haces el salto. No. ¿Para qué les estamos mostrando esto? Cuando nosotros queremos calcular la ganancia, ¿qué necesita? Los caudales. El caudal. El caudal, muy bien, exactamente. Exacto. Entonces, cuando nosotros queremos
vamos a tener una curva como esta con un montón de saltos encadenados en que fuimos haciendo de un estado estacionario al otro. Es importante que tengan registrados cuáles fueron esos estados estacionarios y cuánto fue el caudal para cada uno de esos puntos, ¿sí? Que por ahí uno, cuando está registrando varias cosas, si no están atentos, antes de hacer la perturbación, al registrar el caudal, pierden el salto, ¿sí? Porque no les va a servir. Eso es importante que lo tengan en cuenta y lo tendrían que haber hecho si estuvieran acá en la práctica. Chicas, no sé si vieron las preguntas de Martina. A ver. Aparte de no tocar la de salida del tanque, tampoco. Las otras dos, ¿a cuáles te referís? O sea, a ver, el salto lo hacemos con una sola. Cuando nosotros le dijimos las 3 opciones con las que podían hacer el salto, únicamente manipulamos esta, ¿sí? No sé si tu pregunta tiene que ver con la práctica o con cómo las tuvimos que manipular ahora para que no se nos rebalse el tanque específicamente en esta situación. No, perfecto. O sea, la reguladora y no me acuerdo si la otra es esférica, esas no se tocan nunca. Bien. Muy bien. Bueno. Ahora pasaríamos A la parte de reconocimiento del sistema de control de nivel. ¿qué tenemos que agregar para esta práctica? Controlador. Sí. Controlador. La válvula de control. Muy bien. Sí, el controlador, la válvula de control. No dice nada más. Bien. Bueno. ¿Quieren empezamos a hacer las conexiones y vamos viendo qué necesitamos? O sea, nos quedamos con el transmisor también, con el DPT, con el transductor que usamos en la práctica anterior y le agregamos la válvula de control y el controlador. ¿Sí? Bien, en esta parte es importante si tienen a mano el diagrama en bloques, porque uno de los objetivos de esta práctica es que ustedes logren identificar los bloques con el proceso de control y los elementos físicos que representan cada uno de esos bloques, ¿sí? Así que vamos a ir viendo qué necesitamos para ir armando el lazo. En este caso, si les parece, partimos del proceso, que es lo mismo que utilizamos recién, y que con la práctica anterior ustedes tendrían caracterizado. Ahí ustedes podrían haber obtenido KP y TAOP para completar la función de transferencia de nuestro tanque, nuestro sistema de primer orden. Luego, como dijo Flor, mantenemos el transmisor de nivel. Las conexiones son las mismas, por eso no las tocamos. Acuérdense, la alimentación a 20 PSI, que viene desde la válvula reguladora, que lo mostramos hoy a Flor, y la salida, que es el monito azul, no el celeste, que va a la entrada del transmisor. ¿Sí? En este caso, Del transductor, perdón. como nosotros la señal del transductor, la neumática, la vamos a necesitar para enviarla ¿a dónde? A la entrada del controlador. Muy bien. Acá vamos a hacer las conexiones. Esperen que... Traemos los... Acá tenemos lista para preparar la conexión. Vamos a sacar la salida del transductor. Acá pueden ver el tema de las abrazaderas y le ponemos directamente la otra.
La abrazadera Sí, está. está puesta al revés. Ah, ¿Podrían repetir esa parte que se me cortó un poco? sí, Martina. Sí. ¿Hasta el DPT estamos bien? Bueno, suponemos que sí. Hasta acá es igual que la práctica anterior. En la práctica anterior nosotros teníamos, si recuerdan, el transductor tiene como una derivación en T de la señal neumática, que era la señal de entrada al transductor. Esa señal nosotros queremos que siga camino hacia el controlador, porque recuerdan que el valor nivel en el tanque es nuestro valor medido en el controlador. Entonces, para que esa señal sea transmitida y llegue al controlador, reemplazamos esta salida, que estaba cerrada, por un par de conexiones neumáticas que unen la salida del transductor con la entrada del controlador 2. ¿Sí? Acá lo pueden ver. Entonces, ya con esto estamos mandando la señal que sale del transductor, que es señal del nivel en el tanque, la estamos mandando como valor medido al controlador. ¿Sí? Te hago una pregunta. Sí, En realidad esa es la señal que sale del DPT, que no se modifica por pasar por el transductor. Exactamente. Exactamente. O sea, sería como el DPT al controlador. ¿quieren que les mostremos el transductor otra vez? Bueno, Y acá lo pueden ver. Una va a ser la señal que viene directo del DPT, como dijo Maca, y la señal se deriva Al controlado. al controlador. ¿Sí? ¿Sí? Si en la parte anterior del video yo les señalé que la señal iba de acá para allá o de allá para acá, es porque esto no tiene sentido de flujo, digamos. Entonces, ¿Te puedo hacer una señal es la- consulta? A ver, Espera que apago el espera. Un segundo. Ahí, ahora sí. Con- ¿Era una pregunta o era...? Sí, que me- yo. Ah, Con respecto al caso anterior, en realidad el transductor es exactamente el mismo, solo que esa derivación no iba a ningún lado. sí. Exactamente. Perfecto. Bien. Bueno, siguiendo el recorrido. La entrada del transductor está conectada con las... La salida del transductor está conectada con la entrada del controlador. Ahí. Y después tenemos que el controlador necesita alimentación y para eso vamos a usar las válvulas que les mostramos que están en el módulo, que ahora las vamos a volver a ver porque vamos a ver todo el controlador en detalle. Y la salida del... ¿qué? Ah, sí, soy yo la que si hablo y enfoco me cuesta. Acá ven que usamos la válvula reguladora 2 para alimentar el controlador. ¿Y qué más? Bien. Y después, la salida del controlador. ¿A dónde va a ir? A la válvula de control. Está bien, pero en este caso acuérdense que tenemos el posicionador. Ahora vamos a ver todo en detalle. Bueno, no voy a esa palabra. Está acá. Sí, digo, es práctico del mundo. Y ahí. Ahí va. Ahora vamos a ver el posicionador. Subo. Sí, Poner el riesgo. Hago lo mejor que puedo, chicos.
Ahí lo ven. Paren, primero de lejos, así lo ven, lo asocian a la válvula. A ver qué hace poco. Recuerden que esto les dejamos una guía visual que tenían esto, tenían 2 o Ahí. 3 fotos que se veían bastante bien dentro de todo. ¿Recuerdan cuál era la función del posicionador? Reducir la estéresis. Estéresis. La estéresis. ¿Se acuerdan alguna más? Amplifica la señal, ¿no? Muy bien, Perfecto. exactamente. En este caso ustedes tienen todo, tenemos bastante justo y no tenemos tanta pérdida de carga de la señal neumática, pero en un caso suficientemente grande en lo que eso pudiera ocurrir, está bueno tener algo que funciona como un amplificador de la señal para, digamos, para mandárselo a la válvula. Así que, de nuevo, el posicionador tiene entrada, salida y alimentación. A ver si se los puedo mostrar más de cerca. La señal de entrada, como recién vimos, es la salida del controlador, ¿sí? Ya que un poco es naranja. Bien, después. Fíjense que acá debe decir... No sé si se llega a ver las letras. Bueno, uno dice AL, que es alimentación, que debería ser esta. Del medio. Esta dice VAL, que es la salida, que es la señal que va directamente a la válvula. Fíjense que ahí está la cintita violeta que muestra hacia la parte de la válvula. Y esta que es INS, creo que es por el instrumento, que es la que viene directo del controlador. ¿Sí? Que tendríamos entrada, salida y alimentación. Entonces, repasando. Las conexiones neumáticas que tenemos son de la salida del DPT a la entrada del transductor. De la salida del transductor, a ver, paren que... Ahí. De la salida del transductor a la entrada del controlador. El controlador hay que alimentarlo con... hay que alimentarlo con aire también. Y tenemos la otra válvula que estamos usando. A ver, paren. Es la válvula 3, que es la que alimenta el posicionador. ¿Sí? Recién vieron allá arriba, teníamos una cintita verde, es la misma que sale de la válvula 3. ¿Y ahora qué nos falta? Perdón, ¿con cuánto alimento el controlador y el posicionador? Todo con 20 PSI. Todo con 20. Todos son neumáticos, así que todos tienen la misma magnitud del neumático. ¿Sí? Eso, acuérdense que en general siempre son 20 PSI el valor de la alimentación. Ahora, en cuanto a las conexiones eléctricas, van a ser las mismas que la práctica anterior. Vamos a tener la salida de la fuente que va a alimentar al transductor y la salida del transductor que va a ir al registrador. Ahora vamos a pasar a ver el controlador. Si los estoy mezclando con tantas idas y venidas, avísenme. Este es el controlador 2, es un controlador neumático. Perdón, yo ya lo abrí. Ansiedad, Vayamos de a antes que poco. nada. A ver, Se ve ahí, se ve bien. sí, pero me da el reflejo de ahí. Tenemos la escala graduada de 0 a 100, en la cual el valor, digamos, Falta, está acá abajo la del todo. aguja roja corresponde al valor deseado, ¿está bien? Del set, sí. Que es el que podemos mover con la perilla que dice set point. El valor medido, como en este momento el controlador no tiene aire, el fuelle, o la parte mecánica que mueve la agujita, está descargada, entonces, si se fijan, está ahí abajo del todo. Bueno, después la van a ver. Es negro, pero lo vamos a ver mejor después.
Pero bueno, es como si no tuviera, o sea, al no tener alimentación, en este momento, vieron que está apagado el compresor, no tenemos suministro de aire, el controlador es como si estuviera apagado en ese sentido. Bien, acá tenemos una escala que muestra la magnitud de la señal de salida del controlador. Si está en manual, es lo que nosotros vamos a regular con esta perillita de mano. Y acá tenemos Una perilla para pasar de manual a automático. Sí. Bien. Acá pueden ver la parte interna. En este caso tenemos dos fuelles, son fuelles neumáticos. Este controlador específicamente es PI. No vamos a trabajar con la parte integral, pero si se fijan acá tienen un fuelle y un regulador del reset por tiempo integral. Y acá tenemos la zona de la parte proporcional, ¿sí? Ahí pueden ver, esta es la ruedita de la que hablábamos la vez pasada, en la cual podemos elegir la acción de control y el signo del controlador. Acá pueden ver que está del lado, aumenta la medición, decrece la salida, ¿sí? Entonces, si yo viniera con la ruedita, digamos, el valor que vemos acá es la banda proporcional, y si yo lo quisiera pasar de lado, quisiéramos trabajar de la otra acción de control, tendríamos que pasarlo por arriba de la chapita de metal. O sea, no es que accidentalmente lo vamos a poder pasar, sino que lo tenemos que hacer voluntariamente. Así que lo vamos a dejar en una banda proporcional de 100, que equivaldría a trabajar con una ganancia de una ganancia unitaria, ¿sí? Por ahí es importante, bueno, no sé si vale la pena. ¿No? Bueno, ahora lo digo. Un momentito. Sepan disculpar los problemas técnicos. Ahí va. Este controlador, que es el 1, solamente es proporcional, y ahí pueden ver que lo que no tenemos acá es el fuelle del integral, ¿sí? Pueden ver la diferencia entre qué parte del control usamos para el proporcional. Esto se repite en ambos, y podemos ver que en esta parte le asignamos este fuelle al control integral. A ver, son cosas muy específicas de este controlador, ¿sí? Todo esto que les estamos contando ahora es a título casi descriptivo, informativo, porque es muy específico, ¿sí? Esto es solo para que lo vean. Lo mismo cuando les indiquemos cómo pasar el control de manual a automático, van a ver que hay solo algunas cosas importantes que les quede, el resto nuevamente solo para que lo vean. Entonces, para empezar con el lazo abierto, vamos a tener, el controlador está en manual, y los primeros pasos del procedimiento son análogos a la práctica anterior, que serían hacer las conexiones correspondientes, habilitar las válvulas para que el agua vaya por las cañerías que queremos, que en este caso va a ser igual al recorrido anterior, o va a ser distinto. No, ahora tiene que pasar por la válvula de control. Exactamente. Entonces vamos a abrir las válvulas para que pase por ese camino. Antes está abriendo la esclusa. Cerró. Sí, cerró la luz. Ahora creo que estaba abierta. ¿Sí? Bien. Se encendió la cuchilla del módulo para darle corriente. Y ahora tenemos que prender el compresor
¿Podrían repetir qué válvulas se abren y qué válvulas se cierran? Sí. Volvemos a empezar en la bomba. ¿Quieren que esté más de cerca o así está bien? Más de cerca. ¿Más de cerca? Sí. Bueno, ustedes vayan diciéndome. Bien, de nuevo, la salida de la bomba viene por aquí, nuevamente pasa por la placa orificio con las válvulas del Para el bypass les viene el recorrido. abiertas. ¿Me apuntás? Ahí tenemos la salida del tanque, pasa por el flexible. Va la bomba y de la bomba pasa por el indicador de presión y da... No, antes del indicador me estaba moviendo. Ese es el reflujo, ¿sí? Y después, que va a estar abierto. Después pasa por esa vueltita. Viene por aquí, Ahí se ve, señálamelo mejor. viene por aquí, pasa para este lado, Pasa por el bypass de la placa orificio. y acá, ¿qué hacemos? Llegamos a este punto, esta derivación, el líquido no tiene que ir por ahí. Entonces nos aseguramos que esta válvula esté cerrada, que esta válvula esté abierta, que es al revés de como lo teníamos antes. Así que esta la cerramos, esta la abrimos, viene para acá. Esas son las únicas válvulas que cambian de una práctica a la otra, digamos. Después, recuerden que este bypass solamente está para la toma de presión, siempre una válvula tiene que estar cerrada. Pasa por la válvula de control, para este lado, esto tiene que estar abierto, ya que de acá viene la corriente, viene para acá y deriva en el tanque. ¿Sí? Este es el camino que hace el fluido. Gracias. Ahora sí. Ahora sí vamos a... Tenemos el control. Esto no tenga... ahora vamos a poner a andar el compresor y la bomba. todo el sistema. Que no escucha ningún tipo de sonido. No, yo tampoco escucho. ¿Cómo? Que no estamos escuchando nada, no sé si están diciendo algo. Está llenando el tanque más o menos a la mitad. De nuevo, estoy llenando. Esto no sería parte del procedimiento, sino que lo estamos haciendo para apurar un poco las cosas. En realidad, dado que no es conveniente tocar esta válvula, esto no es parte del procedimiento, pero en realidad lo tendríamos, o sea, lo resolvemos así, porque si yo no puedo llenar acá, bueno, tengo que tapar la salida para que el tanque se me empiece a inundar con lo que viene solo de la válvula. Entonces preferimos ayudarlo un poquito para acelerar que llegue a un valor más o menos intermedio. ¿Está bien abierto? ¿Se ve la de control? Es que la de control nos fijamos recién y está en 12 PSI.
modelo que antes lo probamos y funcionaba todo perfecto. Cerrá un poquito el bypass, no, Flor. ¿Qué? Fíjate si cerrás un poco el bypass. Ahí va mejor. Chicas, si están hablando no se escucha nada, o por lo menos yo no escucho. Tratando de que llegara a un estado estacionario. Acá sí queremos tener un estado estacionario para que vean cuando hagamos el impulso, que lo vean en el nivel. Si yo parto de un nivel que viene creciendo, por ejemplo, no sirve para hacer el impulso. Se volvió loco. Ahí. Por arriba, más o menos. Sí, más o menos. Ah, no, está más o menos a la mitad. Sí. ¿Llegan a ver ahí al nivel, más o menos? Está acá. Sí. Esto tiene que estar quieto. Como ven, se volvió loco el registro. Muestran un 35% de altura. Porque que no está tan pesado. A ver. Está bien. Se está manteniendo. Sí, está bien. ¿Querés hacer?
dale. Ahora, ¿se acuerdan qué tipo de perturbación vamos a hacer para esta práctica? En este caso era un pulso. Un impulso. Ahora cuando Anta termine con los problemas técnicos. Igual primero no se debería establecer el valor deseado del controlador igual que el valor de nivel que se tiene antes de hacer el impulso. No, porque dice si no deberíamos poner el valor deseado en el valor de nivel que queremos, ¿no? En este momento está en manual. Automático, eso quise decir. Así que hagamos lo que hagamos con el valor deseado, el controlador no está interviniendo, ¿sí? Por eso lo arreglamos allá tirándole agua a nosotras. Queremos un 50% más o menos de nivel en el tanque. Acá les muestro Acá sí. la perilla negra, ahora la van a poder ver. ¿Ven? Ahora tenemos el valor medido en un 55%, que está bastante bien con lo que vimos allá. Y la apertura de la válvula en Está un 12%. en 12 PSI. 12% de UCT. Recuerden, son PSI, un 12%. Si recuerdan la forma de la curva, el caudal, en función de la presión en la cabeza, el mayor desarrollo del caudal está arriba de 9 PSI, por eso trabajamos en 12. ¿Sí? Bien. Así que, específicamente para pasarlo de manual a automático, nosotros queremos hacer que... Así, tenés que hacer el lazo abierto, perdón. Primero vamos a hacer el impulso a lazo abierto y después vamos a hacer el impulso a lazo cerrado. Perdón, ya me confundí. ¿Lo hay que ponerlo o no hay que ponerlo? Para lazo abierto tiene que estar en manual. Todavía no hicimos la perturbación en lazo abierto. ¿Sí? Una vez que la hagamos, para hacerlo en lazo cerrado, tenemos que pasar el controlador de manual a automático. Tengo una pregunta. Sí. Si partimos del 50%, ¿no deberíamos cambiar el cero del registrador? Chequeemos dónde está, pero ves que está en 0. ¿Sí? ¿Lo ven que está en 0? Claro, pero marca 0 para nivel 0, ¿no? Claro. ¿Y eso no se puede cambiar que para el 50% marque 0? Podríamos, pero no sé si recuerdan que esto lo que va a hacer es utilizar toda la escala para el voltaje que estemos usando, ¿sí? Entonces, nosotras preferimos dejar que esto, la escala coincida con el nivel en el tanque. Bien. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos, no es el caso, que para la práctica anterior, un salto negativo y vos tenés el 0 en el 50, la pluma no puede correrse de lado. Entonces, elegimos que esto represente la magnitud física, que es el nivel total en el tanque. Puede que tengan algún tipo de diferencia con respecto a la calibración fina, cercano al 0 y cercano al 100, pero en general tendríamos que andar bien. Bien, acá les quiero mostrar, a ver si se llega a ver bien dónde está la pluma. Sí, ¿la ven acá? Ya hace bastante, si lo vemos en este sentido. A ver. Que hace un tiempito ya que ya está en el mismo nivel. Es decir, que estamos en un estado estacionario. Así que vamos a hacer el impulso y vamos a ver cómo responde, ¿sí? Acuérdense que para hacer un impulso hay que verter el agua lo más rápido posible. Ay, no llega. Bueno, el próximo lo vemos. Anta está ansiosa. ¿Ven cómo subió? A ver. Llegan a ver. Subió a casi
10% de escala. Perdón, pero no escuchamos las preguntas. Antes estaba ahí cerca del 60, ¿no? En el 62 más o menos. Exactamente, este era el nivel inicial. A ver si tengo algo para hacer. Este es el nivel inicial. Este pedacito era nivel constante. Y acá hicimos el salto. Y si llegan a ver, este pedacito que está bajando es la forma, el impulso como va bajando, ¿sí? De la respuesta del primer orden al impulso, la tienen acá. Si se fijan, esto sería coincidente con, nuevamente, con la información que les dimos. Ahí Maxi está preguntando algo en el chat. A ver. No, sigan. Se lo estoy preguntando a Juli, no pasa nada. Ah, bueno. Igual tenemos que esperar a que se grafique la respuesta. Ahí Juli les contestó, pero para el lazo cerrado digo yo. Ajá, es lo que... Así, si es la misma pregunta del valor deseado y el valor medido, ¿eso es lo que nos estás diciendo, Maxi? Claro, o sea, no termino de entender por qué a lazo abierto está todo bien. A lazo cerrado yo tenía entendido que teníamos que partir de un error de estado estacionario igual 0, si no vamos a llegar a cualquier lado. O eso lo tenía entendido, por lo menos. Bien, eso ahora lo vamos a ver específicamente para este controlador. Bien. Ahora cuando ellas hagan el paso, vos vas a ver eso que vos estás diciendo. Ellas van a fijar el valor del set point en el valor de estado estacionario que alcancen. Ah, bien, perfecto. Listo, gracias. Yo quiero decir una cosa respecto a si es imprescindible arrancar de un valor de estado estacionario o no. En realidad, todo lo que aprendemos en control son variables de desplazamiento. Entonces, cuando uno tiene un control, en este caso en particular, además, el error de estado estacionario, ojo que no es la diferencia entre el valor, cuando hay una perturbación, a tiempo cero, no importa en qué valor estaba el valor medido, es el valor de estado estacionario y el valor deseado que le coloquemos está en un cierto valor. No necesariamente son iguales. En este caso, en que la perturbación no es en el valor deseado, el error de estado estacionario es delta H deseado, que es 0, menos el delta H del valor medido. Mientras el valor medido vuelva al mismo valor que el inicial, el delta de error estacionario, desplazamiento, asterisco, no sé, como lo quieran decir, referido al valor inicial, va a ser 0. Y va a ser 0 porque estamos midiendo delta de H deseado menos H medido, que es lo mismo que delta de H deseado menos delta de H medido. Cuando el delta de H deseado, en este caso va a ser 0, porque la perturbación no la hacemos cambiando el valor deseado, sino que hacemos una perturbación externa, el delta de error de estado estacionario prima, digamos, desplazamiento con respecto al valor inicial, va a ser el valor final medido menos el valor inicial, porque el delta de H deseado es 0. Y ese error, si volvemos al mismo valor inicial en el valor medido, si llegamos al mismo valor que el inicial en el valor medido, el error de estado estacionario, el delta de estado estacionario entre el estado estacionario final y el inicial es 0. Es 0 y no importa que la diferencia entre delta H deseado y delta H medido no sea igual a 0. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfecto, Claudia. Gracias. Si alguien no lo entendió, luego lo conversamos o lo vuelvo a explicar, cualquier cosa
vía campus o después de las clases, para no interrumpir la clase, más que lo que le interrumpí, perdón. Bueno, ahí ya se ve la forma del impulso. Ustedes a estos resultados ya los tienen, ya los analizaron, así que vamos a pasar al lazo cerrado. ¿Sí? Para eso tenemos que cambiar el control de manual a automático. Bien. Específicamente en este caso, este controlador tiene Perdón. estaba diciendo algo. Lo que se llama un indicador de transferencia, ¿sí? ¿Ven que hay un recuadro negro? A ver, paren, No, metele de abajo, a ver si lo ven mejor. Ahí. La puedo poner acá. Vale. Tienen un recuadro negro y una fichita blanca en el medio. El sistema está listo para pasar de manual a automático sin que se modifique el valor de salida del controlador cuando la fichita blanca está en el medio de ese recuadro. Esperen, porque ahí parece en el medio, pero lo que está de este lado es la sombra en realidad. Ahí va. Ahí va. ¿Está bien? No le falta. Entonces, lo único que nosotros en este caso podemos manipular es esta perilla y a la vez que coinciden, en este caso, bueno, ahí más o menos, está en el medio, el valor deseado y el valor medido está coincidente el indicador de transferencia justo en el centro. Así que, en este punto, podemos pasar de manual a automático, ¿sí? Espero no haberle pasado la mano justo por adelante, que me parece que pasó. Pero bueno, es bastante sencillo, ¿sí? Cuando esto coincide, se pasa, y ahora vamos a volver para ver cómo hacemos un escalón similar, un impulso similar de 1 litro, vemos. A ver, para que me pongo de este lado, así se ve bien el impulso. Dame el celular. ¿Estamos bien? Ahí. Mostrar cuál era el inicial y hasta dónde se va. Acá ven el salto inicial, perdón, el anterior que hicimos a lazo abierto. En este caso el valor máximo es apenitas mayor porque esto no lo dejamos estabilizar hasta que volviera al estado escenario anterior, pero bueno, es razonable. Ven lo rápido que está respondiendo con En respecto comparación al lazo abierto. al lazo abierto. Así que está bien, sí, eso es importante. Si ven que la magnitud del ancho de cada salto es distinto al que ustedes tienen en la hoja, es porque estamos usando otra velocidad de carta, ¿sí? Porque ustedes van a decir, este salto, este impulso está como muy flaco, hicimos 1 litro con la misma banda proporcional de 100 que el que ustedes tienen en la hoja. En este caso nosotros estamos usando 120 y la unidad es milímetros hora. Y si no me equivoco, el que tienen ustedes está hecho en 30 milímetros por minuto, eso chequenlo. Pero bueno, en este caso, con esta velocidad de carta se ve bastante amplificada la diferencia en el tau entre el lazo abierto y el lazo cerrado. ¿Sí? Ahora, en cuanto termine esto, apagamos. ¿Podrían volver a explicar? ¿Cómo se pasa de manual a automático? Sí. Perdón, ¿puedo decir algo antes? ¿Puedo decir algo antes sobre ese dibujito?
Sí, a ver, espérame. Eh, Ahí. No, yo quería decir que de todas maneras el desplazamiento a tiempo cero de la variable, aun cuando no se alcanzó el estado estacionario, igual es de la misma altura, porque se agregó el mismo volumen de agua, porque ven que de 62 llegamos a más o menos 69, parecería en la primera, ¿no? En la primera altura. Sí. O sea que en esos cuadraditos, si tomamos como unidades arbitrarias cada rayita que hay entre 60 y 70, tenemos 7 unidades arbitrarias. Y si vemos cuando hacemos la perturbación, se fue de 63 a 70, seguimos teniendo 7. Eso quería decir. Bien. Vemos cómo pasa de manual a automático. En este caso, paso directamente a manual. Y, a ver, nosotros en manual tenemos seteado el valor de salida del controlador, que es la presión que queremos que vaya a la válvula, que son 12 PSI. Esto lo regulamos con esta perilla. Entonces, imagínense que nosotros partimos de un estado en el que el indicador de transferencia, que es la chapita blanca, a ver si queremos, que la chapita blanca esté, en otra posición, ¿no? O sea, alejada del rectángulo negro central. Entonces, lo que yo... A ver, porque ahí lo que pasa es que se ve la sombra del cuadradito blanco, entonces parece que queda en el cuadrado negro. Ah, claro, perdón. No sé si lo llegan a... Si no, fíjense en las fotos que tienen en teoría, a ver si lo pueden ubicar. O sea, el rectángulo negro es más grande que la chapita esta blanca, el cuadradito ahí creo blanco. Que se ve mejor. Y ahí lo ven que está desplazado hacia la derecha. ¿Sí? No sé si lo ven. Acá. Y por este lado, ahí. Sería... A ver si se puede mostrar el cuadradito blanco afuera del negro completamente. A ver. Ahí se ve igual, ¿eh? ¿Ahí lo ve bien? Sí. Entonces, lo que hacemos es modificar esto. Pará, que ahí no se está viendo en el plano. Modifica el valor deseado hasta que el indicador de transferencia, que es el cuadradito blanco, esté en el medio del cuadradito negro. Más o menos ahí. Y una vez que esto está así, paso la perilla de manual directamente, pero que no les tapo algo así, de manual a automático. Y ahí ya está. ¿Se entendió? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Los 12 PSI qué eran? Es la presión, digamos, la señal de salida del controlador, que es la presión que está mandando a la válvula, ¿sí? Yo digo a la cabeza de la válvula, pero técnicamente lo manda al posicionador y el posicionador a la válvula. Bien, pero eso no lo estamos fijando. No, lo que nosotros hacemos cuando pasamos de esta forma el controlador de manual a automático es hacer que al utilizar el indicador de transferencia es que se mantenga el mismo valor de salida del controlador. Es decir, que el mismo valor que yo puse a mano sea el valor que el controlador manda una vez que pasa automático. Una vez que pasa automático, ¿sí? Ahí tienen para hacer la analogía con lo que les explicaron Cande y Fran de la UCT, cuando pasaban de manual a automático, en un caso de error cero, con la salvedad de lo que les explicó recién Clau. No me queda claro. ¿Cómo? No me queda claro lo que dijiste, que hacemos eso y la justificación de por qué haces eso de los 12 PSI. Pero no porque es un punto que elegimos de operación, Martina. O sea, nosotros sabemos que por las características de la válvula, que la tienen subida, o sea, es una válvula isoporcentual, que tiene todo el desarrollo de el mayor porcentaje de caudal a partir de 9 PSI. Entonces, elegimos como punto de operación 12 PSI
y un 50% más o menos de nivel tanque. Perdón. Disculpen. Entonces, esos son los puntos para trabajar. Sí, pero después dijiste que de esa manera, al utilizar, voy a copiar la palabra, Creo que al ahora apagamos utilizar, todo. Espérenos que primero apagamos todo porque, bueno, de esta forma terminaría la práctica, hay que apagar la bomba, apagar el compresor, desconectar todas las conexiones que hicimos. El compresor prendido, que ahora no Y dale. está funcionando, pero porque necesitan ver algo del compresor. Así del los controlador. escuchamos mejor. Ahora sí, decinos tu pregunta. ¿qué habías dicho? Que lo que hacíamos era setear la salida del controlador en 12 PSI, que es lo que va a ir a la válvula, y modificábamos el valor deseado hasta que la chapita blanca coincidiera con el cuadrado negro, y ahí pasábamos a automático. Y dijeron que lo hacíamos así porque al utilizar y me falta esa palabra que no la acuerdo. A ver, es importante que visualicen que lo decimos como manipular el valor deseado, pero es la forma que tenemos de hacer coincidir el indicador de transferencia, ¿sí? Eso. Esa chapita blanca, digamos, se llama indicador de transferencia y en este controlador tiene esa, digamos, tiene esa forma para pasarlo de manual a automático, que te indica que cuando está el cuadradito blanco en el centro de la zona negra, la señal que vos tenés de salida del controlador se va a mantener, ¿sí? El controlador no va a estar tomando una acción distinta de control, no te va a mandar, no te va a modificar la presión a la válvula. Que eso es lo que queremos hacer para mantener el sistema en el mismo estado en el que veníamos trabajando. ¿Sí? Perfecto, era exactamente eso, gracias. Entonces elegimos esas condiciones y... bueno, O sea, nosotros elegimos una condición de operación que es la que nosotros queremos por algún motivo, y la idea es que cuando pasemos a automático no nos modifique esa condición de operación. Por eso hacemos eso. exactamente. Bien. Yo por ahí veo que Lucía Córdoba está comentando que se le desconectó o algo, entonces voy a hacer un comentario en particular para este sistema. La válvula de control de este sistema es una válvula con un CV máximo muy chiquitito. Posiblemente esta válvula se colocó en la planta, yo cuando ya entré en el año 94 estaba, como estaban las otras válvulas, y seguramente era para uso de vapor y un caudal muy bajo de vapor, no estaba hecha para líquido. Justamente por eso fue útil en este sistema en particular, tiene un caudal muy, muy bajito, porque nuestro proceso es pequeño, nuestro sistema es chico, necesitamos caudales bajos. Entonces, el hecho de que la válvula de por sí tenga un porcentaje máximo de apertura muy bajo es el que hace que que la estemos trabajando bastante abierta en principio. Por eso es que estamos trabajando en la zona superior. Si la presión en la cabeza de la válvula va de 3 a 15, el valor medio sería 9, ¿no? 15 menos 3, 12, dividido 2, 6, 6 más 3, 9. 9 psi sería la mitad. Nosotros estamos trabajando, digamos, el 75% de ese valor, del rango de valor. Entonces, estamos trabajando en esa zona. Luego yo les voy a aclarar algo con respecto a las características inherentes. Ahí está mostrando, debe ser, está mostrando una curva de esa válvula que determina, esa es la tuya, la del libro, que fue la que hizo Anto cuando era más joven aún que ahora. Y está mostrando justamente la histéresis se probó abriendo despacito
entramos saltando de porcentaje en porcentaje y luego disminuyendo eso, y se obtuvo esa curva, esas curvas que están ahí. El hecho de que estemos trabajando en la parte superior sirve porque la válvula es chica y necesitamos un caudal más o menos considerable. En el caso de nuestro proceso, en realidad el punto de operación del tanque, alrededor de qué altura vamos a estar trabajando, no solo depende del caudal que maneje esa válvula, sino también va a depender de cuán cerrada o abierta esté la válvula de descarga del tanque. ¿Se dan cuenta? Quieren mostrar la válvula ahí de descarga, bueno, la ubican todos, ¿cuál es? Ustedes, esa válvula, que le pusimos ese cañito de polipropileno porque a veces se endurece para hacer brazo de palanca, pero ubican esa válvula de salida. Para el mismo caudal, si trabajamos con una resistencia más grande, o sea, un porcentaje de apertura más chica de esa válvula manual, ahora estamos hablando de otra válvula, las características de recién eran las de entrada, ¿no? Las de la línea de la válvula de control. Esta que está acá manual, si la tenemos cerrada, para el mismo caudal que maneje la válvula verde de arriba, vamos a tener una altura de estado estacionario mayor, ¿se entiende? Si la trabajamos más abierta, se va a estacionar en la altura en un valor más bajito. ¿Entienden? Entonces, en principio, la idea más simple de por qué esa válvula está trabajada y se elige en forma manual más o menos unos 2 EPSI es porque el caudal es más o menos manejable si no trabaja muy presurizada, si queremos trabajar, además de que las características inherentes no son tan buenas de esta válvula isoporcentual, yo después voy a contar por qué, pero más allá de eso, estamos necesitando un caudal más o menos correcto, acorde al que estaban visualizando. Si hubiéramos arrancado en manual de un valor más chico que 12, bueno, hubiéramos tenido un caudal tan pequeñito que tendríamos que haber cerrado más la válvula de derivación a la salida de la bomba, ¿vieron esa válvula que tenemos de retorno? Y la presión a la descarga de la bomba es mayor y se presuriza todo y la bomba comienza a tener problemas porque está trabajando muy exigida. Lo mismo que hablamos en el hecho fijo cuando decíamos por qué hay un retorno de la bomba centrífuga. Bueno, ¿y por qué acá no la trabajamos tan cerradita esa válvula? Porque si la trabajamos cerrada es tan chiquitita que necesitaríamos una caída de presión importante para tener un caudal mínimo para ese proceso, un caudal como el que estaban viendo cuando se hizo la práctica. Entonces, el valor de 12 se elige porque esa válvula tiene un CV máximo muy chiquito y necesitamos un caudal más o menos correcto que permita al sistema trabajar bien sin alta presurización. Y después, el punto de operación del nivel del tanque, en definitiva, no solo lo ajustamos con ese caudal. En este proceso en particular, la altura también está determinada por qué tan abierta o cerrada está la valvulita esa manual de ahí abajo. Esa que está señalando no es, yo estaba hablando de la válvula de salida del tanque. Esa. Y luego, lo que quiero comentar es, fíjense que cuando ustedes estaban con otros controladores, como el de la UCT, se había ajustado, se había seteado ese controlador para que para error cero, supongamos, tuviera el 12% correspondería a un error cero por cómo estaba el sistema determinado. En este caso, el controlador neumático ya fue seteado de una determinada manera, tiene cierto juego para manejarse, pero si en manual elegimos poner 12 PSI, y luego nosotros
le dimos al controlador un valor de K-C, o sea, un criterio de cómo reaccionar ante un cierto error, no podemos imponerle que cuando lo pasamos de manual a automático tenga el mismo valor que nosotros estábamos usando, si es que no corresponde con el error que tal cual está configurado ese controlador va a reaccionar. O sea, el controlador es una caja negra que según el error que vaya a ingresar, el salto del error que vaya a ingresar, y cómo está configurado, si es proporcional, integral, y si es proporcional, qué K-C tenga, o banda proporcional en este caso es lo mismo, va a actuar y va a tener una señal de salida. Si nosotros le imponemos un valor de 12 para un valor que a lo mejor el error no es 0, es cualquier otro valor, y queremos mantener que no se nos vaya de ese sistema, no podemos, digamos, es como si fuera una persona que tiene un criterio, le damos la orden. Queremos que tengas este criterio, que ante un error vos tengas esta salida porque fue seteado de una determinada manera y que ante un cambio de error vos reacciones si tiene un K-C proporcional, un K-C igual a 1, por ejemplo, la salida cambie en la misma magnitud que cambió en la entrada, o sea, el error. Si le damos ese criterio y le pedimos que lo efectúe, no podemos después pretender que la salida sea la que nosotros queríamos que tenga, porque el controlador ya está seteado para tener una salida según el error que está entrando. Entonces, por eso modificamos el valor deseado, porque el valor medido lo queremos mantener tal cual. Ese es el valor medido que queremos. Entonces, tenemos que modificar el valor deseado para que el error sea el que está ajustado, ese controlador cuando fue ajustado, y que esté de acorde a ese valor. Y este instrumento, vos K-C lo tenés fijo, bueno, esto es K-C. El error, que sería el H deseado menos H medido, out está fijo. Entonces, como que el controlador, si no, no tiene suficiente grado de libertad, es lo que tenemos que manipular. Sí, No pero, está- sí, pero teniendo en cuenta, en realidad sería 12, en realidad eso que estaba dibujado, el error y la salida serían primas, digamos, diferencias de un y tendría que tener un 12 más ese valor. Luego yo lo escribo y lo mando. para que les quede lo del... Sí. No, está bien. Lo que digo, Anto, es que en eso que escribiste, eso que recién habías escrito... No, te lo dejamos que mejor no, así no... Bueno, después cualquier cosa... Es como los grados de libertad, si tenemos... El controlador no puede, o sea, alguna cosa tiene que tener para poder variar, y en este caso es el valor deseado, porque si todo lo demás se lo fijamos, como que no puede... Por ahí para seguir, claro, si no. Sí, no, yo después voy a dar, voy a escribir esta duda que tenían y la voy a subir también porque es quizás el punto más difícil de entender. Si uno tiene el manual de este controlador y que no está en la planta, y pudiera buscar el valor deseado y decir, para error 0 yo quiero que tenga una salida de 12 psi, se trabajaría todos los ejemplos manejándonos con, bueno, pongo 2, el error es 0 y está todo bien, que es lo que se hace con la UCT. La UCT, ¿cómo se trabajó? Se trabajó partiendo de un error puntual, o sea, un error de estado estacionario a tiempo 0 que realmente era 0. ¿Y por qué se consiguió eso? Porque la salida que se ubicó del 12% es tal cual estuvo seteado todo el sistema para que la salida fuera 12% de la válvula de la UCT cuando
el error era 0. ¿Por qué se eligió ese valor tan chico de operación de la válvula de la UCT? El motivo es distinto, totalmente distinto que acá. Estábamos buscando manejar caudales muy bajos. ¿Recuerdan por qué era que se manejaban caudales muy bajos? Porque no queríamos evitar la interacción entre el sistema calefactor y el intercambiador con agua de enfriamiento. Queríamos que estuvieran separados. Entonces, queríamos manejar la válvula alrededor de un valor chiquito. Acá estamos con una válvula que es muy pequeña, o sea, estamos en el límite de maniobrabilidad. En cuanto a su tamaño, la queremos usar relativamente abierta, no la podemos usar muy cerrada, porque el caudal sería muy bajito. Y para tener el mismo caudal y que estuviera muy cerrada, necesitaríamos una presión muy alta en la descarga de la bomba. Entonces, en este controlador en particular, si queremos trabajar en un punto de operación, como no podemos manejar ese valor de error 0 a donde nosotros lo queremos, lo que hacemos es modificar el valor deseado. Como dijo Antonella, es porque se acabaron los grados de libertad. Yo igual todo esto lo voy a escribir, también voy a buscar a ver si se comprende en forma matemática, separando lo que es, a ver si se puede encontrar una manera un poco mejor de comprenderse. Bien. ¿Les quedó alguna duda, algo que quieran que veamos? Aprovechen No, ahora. Sí. No escuché, perdón. No sé si alguien habló o decía. no, que está todo perfecto para mí, gracias. ¿De algún otro equipo o algo que les haya quedado pendiente? Si no, por hoy ya estaríamos. Por mi parte, no, gracias. Yo tengo una duda cuando mencionan las... ¿Me escuchan? Sí. Sí, perdón, pensé que estaba silenciada. Cuando mencionaron las proyecciones eléctricas, al final dijeron que no había disyuntor, ¿no? El equipo no tiene, tendría que tener el de la línea. Ok, o sea, el equipo tiene el guardamotor y la puesta a tierra. Y la puesta a tierra, exactamente. Bien. Lo que tiene disyuntores, como dijo recién Antonella, la fuente, el transductor, el registrador, la fuente de corriente continua están alimentados con corriente monofásica y la línea de corriente monofásica sí tiene disyuntor. Todas esas cosas están... Y también tiene puesta a tierra. Todas estas cosas están conectadas a la llave principal y esa llave está conectada a la tierra, ¿no? Uy, ahí no te terminé de escuchar. Está conectado. Esa es la alimentación a todo el módulo. Y esa es la llave principal, que es la que a su vez, digamos, corta para que todo el resto tenga o no tenga alimentación. Bien. Yo tengo una consulta, perdón, yo sé que lo explicaron como 10 veces, pero no me termina de cerrar por qué si el controlador en automático sigue mandando una señal fija, ¿cómo es que controla el sistema? No lo entiendo. No, cuando lo pasamos de manual a automático, elegimos que no haya un cambio, ¿sí? Que en ese caso mantenga la salida. Pero luego el controlador, o sea... Cuando pasa automático, manda la señal que tenga que dar. Que mandar. Digamos, si No es que frente queda fijo en 12. Claro, ustedes vieron, frente a la perturbación, el controlador actuó cerrando la válvula y rápidamente volvimos al nivel inicial. Entonces, Claro, por ahí no lo mostramos para el controlador, lo vimos en el... Claro, porque nosotros no tenemos cómo, no censamos la salida del controlador, ¿sí? Lo que tiene de bueno, por ejemplo, la UCT, que vos podés ver en el gráfico cómo cambia la salida del controlador, que es la señal que le envía luego a la cabeza de la válvula. Nosotros acá eso no lo podemos monitorear.
Entonces directamente vemos el nivel. Pero sí, claro que está funcionando el controlador, porque si no es como vos decís, no tendría sentido. No, está bien. Yo pensaba que lo que se mostraba en la parte inferior del controlador era la salida. Eso de que el 12 PSI era la salida. Pensaba que era eso. Sí, justo si te acordás, Maxi, cuando estábamos haciendo el salto, estábamos acá tirando el líquido y no estábamos monitoreando digamos, la perillita, que sí se va a mover, como vos decís, tendría que haber disminuido la presión para cerrar la válvula. ¿Sí? Justo, si se acuerdan, solo les mostramos la ventanita de la salida para que vean cuando hicimos el paso de manual automático, y ya después no lo mostramos más. Si vos estuvieras ahí observando eso, esa agujita debería reflejar los cambios que se observan en el valor de salida del controlador. Bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo sé que cuando intento explicar este punto es el que presenta más dudas. Vos, Maxi, dijiste S12 es el valor medido puntual, perdón, es la salida puntual y corresponde al controlador, según esté seteado, de acuerdo a la ganancia que tenga el controlador, si es proporcional, y cómo se haya seteado para error igual 0, ¿no es cierto? El controlador. Yo esto lo voy a mostrar en un gráfico. Yo ahora estoy en este momento con el celular viendo, no estoy con la computadora, y es un tema que lo quiero escribir para que lo vean. S12 es la salida que le habíamos puesto manual. Y S12 es la salida que tiene actuando exactamente el controlador en automático cuando coincide la agujita blanca en esa ventanita negra en el centro, y va a coincidir, para las características que le pusimos a ese controlador, para un cierto error puntual, una diferencia puntual entre el error, entre el valor deseado y el valor medido. Como el valor medido no queremos que se mezcle, no queremos que cambie, queremos que se mantenga en el valor de nivel que estamos trabajando, lo que hacemos es, en el momento en que se hace la transferencia, es cambiar el valor deseado nosotros de manera de que coincidamos con la acción que automáticamente quiere hacer el controlador. Y desde ese momento, en realidad, esa aguja blanca está diciendo que únicamente para ese valor de altura deseada que le ponemos, el controlador, con la acción que tiene y cómo está seteado la salida a tiempo cero, a error cero, y la salida para SKC, va a coincidir. Entonces, en el mismo instante en que se hace la transferencia, el controlador, justamente, ¿por qué coincide con los 12? Porque los que cambiamos, los que nos adaptamos a lo que quería hacer el controlador, somos nosotros, que modificamos la altura deseada. Y en realidad lo que modificamos es la altura deseada puntual. ¿A dónde se paró la aguja esa roja? Nosotros sabemos que una acción proporcional tiene un error no nulo, y entonces no importa si la aguja roja quedó por arriba o por debajo de la negra, que es el valor medido. Lo que nos importa es que la aguja negra se quedó quieta, se quedó en el valor que nosotros queríamos, que era el inicial que teníamos. ¿Se entiende eso o no? Tampoco es difícil de entender. Sí, creo que me va a costar un poco, pero bueno, por ahí cuando lo había escrito lo termino de entender. Bueno, es sincero. Yo voy a poner la fórmula del controlador y les voy a mostrar, porque está bien, lo que me decís es no, pero está bien. Bueno, a ver.